hacemos un repaso acerca de lo que está ocurriendo en nuestro país. Hay una serie de serios cuestionamientos por la forma como se están manejando millones de dólares por parte de la autoridad de descentralización. Esta autoridad es nacional. El hecho de que se han repartido 202 millones de dólares a las juntas comunales para ayudar a, según ellos, a erradicar la pobreza, está haciendo, en este momento está en la picota pública. Como quiera que se trata de manejo de dinero del Estado, y el Estado somos todos, perdón, hemos invitado esta mañana aquí a este programa En Perspectiva a un excontralor general de la República, que es el abogado Alvin Widen. Buen día, ¿cómo está, don Alvin? ¿Cómo le va? Muy bien, Nito. Buenos días a tus oyentes y a tus acompañantes en el... Gracias. Oiga, don Alvin, desde su perspectiva como excontralor, ¿qué ocurre desde esa visión suya con el desmanejo que se le está dando a estos millones de dólares, 202 millones de dólares, que son con un buen propósito? Sin embargo, parece que ha ocurrido algún tipo de situación que se ha torcido el propósito, sobre todo en un año preelectoral. Excontralor, adelante. Sí, gracias, Nito. Gracias. Hacemos historia del programa de descentralización que nace, si mal no recuerdo, en el gobierno de Martín Torrijos, si mal no recuerdo, nació allá. Y nació bastante bien. Fue un programa que se le aplicaron toda una serie de controles para evitar el manejo político, por un lado, y para que el dinero llegara a rendir los frutos deseados, pues que las comunidades tuvieran un dinero con que enfrentar sus necesidades. Desgraciadamente, sí, desde aquel tiempo me acuerdo que fui a la Universidad Interamericana a una conferencia sobre la descentralización y observé en aquella conferencia que me habían invitado que veían muy mal que los municipios más pobres les dieran menos dinero. La descentralización, tal como se aplicó, establecía que los municipios subsidiados, los que no tenían ingresos del impuesto de inmueble, que era la base de apoyo financiero de la descentralización, iban a recibir todos por igual hasta $500,000 de apoyo a la descentralización. Y los municipios que recaudaban impuestos inmuebles, entonces recibían una cantidad cuantiosa. Cuando veías eso, en la realidad, te encontrabas que el municipio de Panamá, por ser el lugar en donde más impuestos inmuebles había, recibía o recibe $80 millones, y los municipios más pobres recibían 500,000. Esa vieja queja, ¿cómo la resolvieron? De la peor manera que podían haberlo hecho. En vez de invertir la carga, en vez de establecer que los municipios subsidiados, los municipios pobres, los que no tenían impuesto inmueble, que recibieran 1 o 2 millones y ese dinero se le restaba a los municipios ricos. Le hace entonces David, le hace entonces Panamá, el municipio de Panamá, le hace entonces Colón, en fin, todos los municipios grandes, los municipios en donde hay edificaciones, en donde hay impuestos inmuebles, no debían recibir esa cantidad de dinero, porque las obras estatales siempre están centrados en esas cabeceras. Por ejemplo, es un despropósito darle al municipio de Panamá $80 millones que el municipio de Panamá no sabe qué hacer con esa plata, porque a él le sobra ingresos municipales. Entonces, los municipios más desposeídos, los municipios con más corregimientos, los municipios más pobres, recibiendo 500,000 para enderezar ese entuerto creado. Entonces, se inventaron los diputados, porque el problema viene de los diputados. Se le está achacando responsabilidad a la Dirección de Descentralización, pero ella es un ente ejecutivo. Ella ejecuta lo que las leyes establecen. Y entonces hicieron la movida esta municipal, que tenía además un propósito evidentemente político, pues de parte de
los gestores de la ley, específicamente los diputados, de encontrarse con un botín insospechado. ¿Cuál era el botín? Generar en el presupuesto nacional un fondo adicional para hacerle justicia a las juntas comunales y municipios pequeños, pero haciendo la justicia entonces de manera politizada. Y esa es la parte que está mal. Politizada en el sentido de que se le da los recursos a esos municipios pequeños, pero con un doble propósito. Además de ayudar a la comunidad, darle entonces el tema del subsidio económico para que sus candidatos, su gente, pueda recibir beneficio político de ello, lo cual no era la idea en la ley de descentralización. La ley de descentralización trató de despolitizar el tema, pero los diputados se encargaron por vía de esa reforma y crearon entonces mecanismos, aduciendo que las juntas comunales no tenían estructura para el manejo de ese dinero. Entonces las liberaron de una serie de condiciones formales que tenía la descentralización por vía de licitaciones públicas obligatorias, y entonces lo que crearon fue convocatorias vía tablero, que todos sabemos a qué se prestan las convocatorias vía tablero. Nadie se informa que existe el acto, solamente los allegados a los funcionarios son los informados y los que participan del acto. Y entonces por ese mecanismo por un lado, se ha permitido que fondos públicos se manejen sin formalidad y por otro lado, pues con beneficio político. Vuelvo y digo, estamos acusando mal, lo que estamos acusando la entidad de centralización, pero la entidad no está haciendo más que acatando la ley y ese es parte del problema que tenemos. Ok, señor Widen, ¿cuál es su interpretación de una declaración que dio el señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, en Colón? Se reunió con un grupo y dijo: hay algunos casos que la Contraloría de la República tiene que hacer su trabajo, porque es el rol de la institución de control en una democracia. ¿Qué le parece esa declaración del presidente? Bueno, la declaración del presidente es muy bonita, pero es que el señor presidente olvida que no es que hay algunos casos. Debía recordar que en todos los casos la Contraloría tiene que cuidar los fondos públicos. Y el presidente, desgraciadamente, sus palabras no son consecuentes con sus actos, porque hace apenas 2 meses sancionó una ley que no obliga al Contralor a investigar, deja al Contralor el derecho de escoger qué investiga. Discrecionalidad, la discrecionalidad. Está acusado de inconstitucional. Esa norma está acusada de inconstitucional, porque evidentemente la Constitución no abre espacio para que el Contralor investigue lo que quiera. La Constitución obliga al Contralor a investigar todo. Yo soy uno de los, modestia aparte, pues yo soy uno de los que ha observado dentro del periodo establecido por la Corte Suprema para que los ciudadanos hagamos comentarios a la demanda de inconstitucionalidad de esa ley, y así me manifesté. Que yo conceptúo que un contralor no puede tener derecho a decir qué investiga o qué no investiga, o no acatar las exigencias que le haga la comunidad o que le haga un ente oficial, como puede ser el Ministerio Público, puede ser un juzgado o puede ser el Tribunal de Cuentas. Pues aquí le hemos quitado esa responsabilidad al contralor. Entonces las palabras del presidente no son consecuentes con sus actos. Camila. Él no debió haber sancionado esa ley, lo hizo sin ningún tipo de observación y entonces ahora nos dice que la Contraloría debe investigar. Pero si él mismo sancionó una ley en que le da el derecho al Contralor a investigar o no investigar a su libre albedrío. Entonces estamos en presencia de un discurso frente a una realidad que él mismo autorizó. Gracias, Camila. No, pero es que un poco mi pregunta es, ¿quién tiene el dinero? ¿Son los municipios o las juntas comunales? Los dineros de la descentralización, ¿quién los maneja? Se le otorga a las juntas comunales. Las juntas comunales son aquellas entidades que cada representante ha organizado en su corregimiento.
Es una estructura de corregimiento. Ya no es el municipio, no es el alcalde. Ok, ¿y quién es la persona responsable por esos fondos? O sea, que si alguien llega, dice que, ok, a ustedes se les entregaron $2 millones, ¿en qué se lo gastaron? Quiero ver. ¿Quién es la persona responsable? El representante colectivamente con la Junta Comunal son los responsables. O sea, el que controla la Junta Comunal es el representante. Bueno, y él es el que tiene Eduardo creo que iba a comentar algo. Sí. Vamos, Eduardo, permiso. Respeto el corte y cuando regresemos. Sí, cuando regresamos, Eduardo Linjon le tiene una pregunta a usted, excontralor Alvin Widen, aquí en Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted. Hay una frase que dice, no hagas algo bueno que parezca malo, una frase muy conocida. Estamos platicando con el excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen, acerca del tema tan cuestionado que está, como dije, hoy día ocupando titulares en los medios más importantes, que es el tema de la descentralización. Eduardo Linjon, adelante. Sí, para el contralor Alvin Widen Gamboa, me gusta mucho su segundo apellido porque es el apellido latino, ya lo hemos hablado él y yo sobre eso. Así es. Contralor, por ejemplo, cuando yo estaba en la escuela eran 505 corregimientos, ahora anda por 701, Camila, si no me equivoco. Correcto. ¿Cómo se puede tener el control de tantos corregimientos y evitar estas irregularidades como, vamos, yo vi un cheque de la Junta Comunal de un corregimiento en Santiago, hecho a mano, el nombre de la persona hecho a mano, la fecha hecha a mano, y yo entiendo una necesidad urgente, porque yo creo en la descentralización. Vamos, a un vecino en una calle está un árbol a punto de derrumbarse y terminar con 3 casas de la barriada, eso hay que actuar de inmediato. Mientras se hace un trámite que llegue al MOP a cortar el árbol, a lo mejor el árbol en el próximo aguacero se cae encima y la Junta Comunal sí tiene el acceso a saber lo que está pasando rápidamente y es una urgencia. Pero que un cheque sirva para comprar una máquina de un barbero debajo de paso elevado peatonal, de esos barberos informales que hay allí, yo creo que eso es una caridad que está haciendo el representante de corregimiento, pero caridad que hace con la plata de la Junta. No, pero si me permites ahí, Eduardo, incluso para esos cheques hechos a mano, así como una persona en su casa, me imagino que tiene un registro de para qué son los cheques. Sí. Ese registro tiene que existir en algún lado, tiene que haber un Excel en algún lado o una lista escrita a mano que diga. La misma chequera trae una especie de. Exacto, diario, trae eso para poder poner cheque 1, 2, 3, 4, para poner cheque 1, 2, 3, 4 al barbero tal por caridad, lo que sea. Pero ese registro, ¿dónde está? Eso es lo que estoy preguntando. ¿Quién es responsable de llevar la cuenta de en qué se gastan el dinero? ¿Puedo contestar? Sí. Bueno, por supuesto. Es con usted, Contralor. Gracias. Sí, mira, la Contraloría puede actuar ya sea por denuncia ciudadana, como en este caso, o que la comunidad entera por vía de medios de comunicación y demás están denunciando el tema que vuelvo, insisto, creo que hay un pequeño desenfoque. El problema no es la asignación del dinero. El problema está en el uso del dinero. Como Camila decía muy bien, le corresponde al Contralor General de la República ordenar las auditorías. Él tiene toda la capacidad legal de hacerlo sin necesidad de ninguna denuncia. Si él observa que hay un fondo público que está siendo manejado con algún nivel de discrecionalidad y no está satisfecho con el resultado de ese fondo, él tiene toda la capacidad de ordenar inmediatamente una auditoría. Pero hay que esperar la auditoría o ellos tienen que entregar, por eso yo estoy preguntando, si ni siquiera tienen que entregar un informe sencillo. Ellos no tienen que entregar informes salvo que el Contralor lo requiera por vía escrita, que es otro mecanismo que puede usar el Contralor. Sencillamente mandarle a todas las juntas comunales del país la petición de la información de qué fondos ha recibido de la descentralización bajo este mecanismo nuevo presupuestario, porque déjenme advertir, esta plata está en el presupuesto, esta plata no es extra presupuestaria, esta plata se consignó en el presupuesto y se ejecutó por la descentralización. Pues ahí es donde viene el problema, pero el Contralor no está atendiendo los problemas de la comunidad. Tú tocabas un punto que a mí siempre de Contralor me llamó la atención. La
lo enorme cuando dice nuestro amigo Lindgren, los 700, un corregimiento frente a los 500 que existían. Pero es que pasa un detalle. Con los 500 corregimientos, la Contraloría honestamente no tenía capacidad de actuar con inmediación con el control previo en semejante cantidad de estructuras que hay en el país, más el gobierno central, más las entidades descentralizadas. Entonces, aquí urge hacer una Contraloría municipal que atienda los temas comunales y municipales. O sea, no puede ser que la Contraloría Central atiende todo en el país. Esto es una carga demasiado grande para la Contraloría. Pero aparte de ser grande la carga, si entonces el Contralor le quita la cara a eso. Aquí yo tengo una anécdota, si ustedes me permiten divagar por 2 minutos, que es mi estilo. Proceda, Contralor. Un día yo estoy en la Contraloría, había tenido un pleito con el fiscal electoral por una discusión de que él se presentó a la presidencia de Mireya Moscoso y fue prácticamente a allanar a la presidencia para buscar las partidas circuitales de la presidenta porque como fiscal electoral había recibido una denuncia. El fiscal electoral de ese momento es el actual. Yo voy a Contralor, ¿no? Exacto. Entonces me llama la presidenta, yo llego a la presidenta a ver qué pasaba. Él me explica pues que había una denuncia, creo que era de Willy Cochés, de unos fondos que la presidenta le había dado a Tito Afú, no sé a quién. Entonces le digo, fiscal, pero es que su investigación está muy bien, pero hay un problema. Usted no puede allanar la presidencia, usted no tiene facultad legal para esto, usted no puede juzgar a la presidenta ni sus actos. Entonces, a propósito, ya que está aquí, yo estoy en la búsqueda de tanto los documentos de las partidas circuitales, de las partidas discrecionales que en la época del presidente Pérez Vallares usted manejó. ¿Dónde están esos documentos? Porque no se encuentran en la presidencia. ¿Qué sabe usted de ellos? Y me contestó alegremente, no, eso era muy voluminoso y yo lo mandé a quemar. Digo, ¿te quemó documentos públicos sin autorización legal? Y, sí, era muy voluminoso. Bueno, ahí terminó el asunto. Yo seguí haciendo las investigaciones sobre el tema del manejo de las partidas discrecionales de los 2 periodos, de Mireya y de Toro, que eran los que me tenía yo inmediato. Oiga, Contralor Widen. Entonces, bueno, pero ¿cómo terminó el cuento? Permiso. Este es un tema, Contralor, este es un tema neurálgico, partiendo de ese punto, pero hay algo que me gustaría que usted nos dé su opinión. La Fiscalía General de Cuentas ha presentado un recurso para que se solicite al Contralor una auditoría. Sí, el día pasado. La fuerza que esto tiene, ¿hasta dónde alcanza, Contralor? Ninguna, porque la ley estableció que el Contralor no tiene que acatar ninguna petición de ninguna autoridad. Ninguna. O sea, ni de la Fiscalía, ni de su voluntad, si lo hace, no lo hace. Pero ni de la Fiscalía General de Cuentas. Ni la Fiscalía de Cuentas. Eso es parte de la demanda de inconstitucionalidad. Y de la Procuraduría, y la Procuraduría General de la Administración, que ha hecho lo mismo, que está investigando el tema de cómo se desviaron los fondos. Tampoco tiene ningún tipo de injerencia. No tiene obligación de atender ninguna petición de ninguna entidad ni funcionario público, ninguno. Eso es su voluntad. Si él desea hacerlo, lo hace. Si él no desea hacerlo, él simplemente le contesta, no me parece importante el tema, de manera que no entro. Pero no les terminé nada más 1 minuto. Ajá, sí, lo que pasó. Como teníamos ese conflicto con el fiscal, de pronto me llaman por teléfono que en vivo, TV2, tenía al fiscal electoral en Zambú, no sé dónde, metido en San Blas, en Darién, no me acuerdo dónde era, y que había encontrado a un representante con una chequera firmada en blanco y que lo había arrestado y que pues iba a iniciar el proceso al Contralor por el manejo de ese representante de esa chequera. Yo me eché a reír y yo, ¿qué tengo que ver con un mal manejo de un representante que se le dio firma y que da un cheque firmado en blanco? Esta ñamería, ¿qué es? Pero era evidentemente para exhibirme, ¿no? Pero es lo que digo. Ahora resulta que él, que estaba tan acucioso
cuando era fiscal electoral, que no le correspondía hacerlo, se iba a asambleas Darien, no sé dónde, sí creo que era Darien, porque era la diputada agrofista, aquella famosa cuando la toma de posesión de Mireya, era en Darien. Sí, ella la Lai. Y entonces, ahora resulta que la Contraloría no investiga. O sea que hay que prácticamente hacer un movimiento nacional para que vaya a investigar el uso de unos fondos públicos en $200 millones. Pero es que, yo sigo sin entender por qué, o sea, no que no sea importante, pero por qué hace falta hacer una auditoría, una investigación. En verdad no existe informe en ningún lado, en ninguna oficina de estas juntas comunales que diga así nos gastamos $1 millón. O sea, no existe eso. No existe informe. No existe informe y debe existir a requerimiento, porque voluntariamente no lo hacen. Claro, yo coincido contigo, debía haber un principio, y me parece muy buena idea en el futuro establecer una ley de que todo funcionario que maneja un fondo público debe, en el término de la distancia, o sea, inmediatamente ejecuta, debe preparar un informe y mandarlo a la Contraloría de cómo usó el dinero. Eso sería una, descentralizamos los fondos, pero no descentralizamos los controles. ¿Perdón? Repite, Eduardo Lillén, repita. Es que descentralizamos los fondos, pero no descentralizamos los controles. Ahora, yo quería referirme a lo que comentaba el Contralor Widen sobre que el Contralor decide si investiga o no. Eso es con la ley nueva, ¿verdad? Recientemente sancionada, pero es que con la ley anterior el Contralor estaba obligado, pero muchas veces recibía la solicitud de investigación y por falta de recursos, de auditores, de tiempo, las investigaciones se quedaban allí y nunca salía la auditoría de la Contraloría y se prescribían los casos y se prescribían los términos, ¿no? Me permite interrumpirte. Eso pasaba cuando el Contralor quería que pasara, porque en Contraloría sí hay la capacidad humana, hay los técnicos necesarios para hacerlo. Pero si un Contralor políticamente actuando no quería investigar, evidentemente tenía todas las excusas para demorar. Lo importante que queda es que la decisión del Contralor a entorpecer. Si el Contralor quería, porque vamos, recientemente hubo un tema de las juntas comunales y el Contralor Humbert decidió esperar tener todas las auditorías juntas y terminaron mandando un pick-up con un montón de expedientes al Ministerio Público cuando lo hubiera podido mandar a hacer de uno en uno, y resultó que el propio Ministerio Público no tenía la capacidad de ellos revisar tantas auditorías al mismo tiempo. Yo no quise personalizar, pero casualmente cuando hiciste el comentario me vino a la mente ese caso. Me vino a la mente ese caso porque había un manejo político. ¿Cuál era el manejo político? Por eso que los contralores debemos ser muy cuidadosos de no tener apetito político, porque si tenemos apetito político tenemos compromiso político, y desgraciadamente en una época el Contralor Humbert tuvo apetito político. Eso fue un hecho público y notorio, y evidentemente no quería atacar a sus futuras bases electorales. Entonces esas auditorías quedaron prácticamente como le digo, en el abandono, en el olvido, porque judicialmente no se pudo, y al sol de hoy no se ha podido procesar a muchos representantes por esos fondos, porque simplemente las auditorías o no fueron eficientes, o no se entregaron, o se entregaron mal hechas. Entonces, hay muchas maneras como un contralor actuando políticamente puede desviar la justicia, y eso está mal. Por eso yo me inclino más por la fórmula de crear una institución municipal de Contralorías, para tener el Contralor más acceso, porque a mí me invitaban a la Junta, a esas asambleas provinciales de corregimiento o de municipios, y sí, nunca tenía tiempo de ir, porque eso es imposible, tenía que estar mandando delegados. O sea, tú no puedes, con la carga de trabajo que tiene la Contraloría, atender los problemas municipales con la eficiencia que debía atenderse. Oiga, Contralor Widen, tengo un corte comercial, le voy a robar unos minutos más al regreso, ¿sí? ¿Me permite? Viene más aquí en su programa En Perspectiva, un programa para la gente inteligente como usted.
Aquí lo importante es evitar la descomposición institucional, eso es importante, pero sobre todo la disfuncionalidad de algunas instituciones, de eso se trata. Por eso tenemos invitado esta mañana aquí al excontralor general de la República, el abogado Alvin Widen. Don Rubén Murga, adelante. Bueno, el problema es sencillo. Nosotros no podemos convertir a los representantes de corregimiento. Rubén, acérquese al micrófono, Rubén, por favor, acérquese un poquito más al micrófono. Continúe. Sí. No podemos convertir a los representantes de corregimiento en funcionarios de manejo de fondos públicos. Eso es como los diputados. Los diputados, nadie va preso porque en una obra hubo un problema, porque ellos no son funcionarios de manejo. Entonces, el error de nosotros es poner a los representantes de corregimiento a manejar fondos públicos. ¿Por qué si ellos tienen que hacer obras? Ellos son como mini alcaldes. Bueno, pero pueden fomentar las obras, pero ellos no tienen que manejar el dinero. Ese es el problema que estamos teniendo y vamos a hacer una crueldad, porque en la Asamblea de Diputados, los diputados no son responsables de las obras que ellos mismos promueven. Bueno, vamos a escuchar la respuesta del Contralor Widen. Yo le voy a agregar algo nada más. Contralor, con mucha pena, porque esto tiene muchos claroscuros, ¿no? En Panamá, los diputados funcionan más como representantes de corregimiento que como diputados, que es crear leyes. Adelante, Contralor Widen. Lo que pasa es que hay un problema estructural aquí, ¿no? Usted toma los diputados, les quitamos las partidas circuitales porque eran un bello desastre. En el gobierno de Mireya se les quitó, se les tuvo que quitar porque eso era ingobernable, eso no se podía controlar, lo eliminamos. ¿Qué hicieron en gobiernos posteriores? Cogieron las asignaciones que les daban y las mandaban a los municipios, en donde entonces las manejaban. Ese fue en el periodo de Martinelli, que usaron esa viveza, pues, que le dieron unas asignaciones presupuestarias a los diputados y entonces ellos decidían dónde se invertía eso y entonces lo mandaban a los municipios, lo mandaban a los corregimientos, a las alcaldías, para entonces a través de las alcaldías o las juntas comunales manejar los fondos discrecionalmente. El problema está en la discrecionalidad de todo fondo. Cuando tú tienes discrecionalidad, tú haces lo que te da la gana. Y el problema es eliminar a la discrecionalidad. ¿Cómo se elimina la discrecionalidad? Con sistemas, evidentemente. Pero aquí cogieron y desdibujaron los sistemas, porque de actos públicos licitados pasamos entonces a tableros de los municipios y ahí comenzó el relajo. Y a pagos directos que hacían las juntas comunales. Y por ahí comenzó el relajo, porque las alcaldías tenían que ser más responsables por la responsabilidad del alcalde para el pago. Y entonces le quitaron a las alcaldías y los mandaron para los corregimientos para la manipulación política. Y que ese es el problema de fondo, que leyes buenas las deformaron, crearon leyes nuevas para facilitar la ejecución y en el fondo lo que esas leyes hacían era crear la discrecionalidad conveniente políticamente. Oiga, entonces manejar chequeras, manejar fondos públicos como lo han estado haciendo. Y entonces desfocar el tema, porque pasa de un municipio, por ejemplo, una junta comunal, a manejar 14 millones de dólares, una en Colón. Creo que el diputado Bolota. Contralor, eso genera una... Pero es que, y disculpe que voy a sonar necia, pero es que aunque sean fondos discrecionales, tiene que existir una lista de qué se gastó. El presidente tiene una partida discrecional y la usa en lo que él quiera, en pagarle tratamiento médico a X persona, me acuerdo que el presidente Varela arregló una iglesia, pero existe un informe, o sea, existe una lista de $20 se fueron para esto, $50 se fueron para esto, aunque sean discrecionales. Entonces... Pero usted es consciente que cuando usted abre el paraguas a eso, sencillamente pasa lo que sea. Porque cogieron una lista del presidente y a mí me pasó como contralor que observaban el manejo de los diputados
con las partidas circuitales. Y, oye, eso era un horror. Se ponían en combinación con vendedores de enciclopedia. Y entonces cosas que costaban o que estaban desfasados, libros que valían $1 en el extranjero, lo ponían en $500. Entonces no tienes manera de controlar eso cuando hay discrecionalidad. Porque, y entonces me acuerdo que había algo famoso, la enciclopedia sexual para una escuela primaria. O sea, locuras. La enciclopedia, lo otro de astronomía para una escuela primaria. Enciclopedia de astronomía, 4 tomos de lujo, con carátula de lujo. Y entonces cosas absolutamente locas. Pero, Contralor Widen, permiso. Hay sí. Aparentemente, o sea, eso es como el médico que da un diagnóstico, ¿no? Yo siento que el hecho de que hay un patológico empecinamiento en utilizar los fondos del Estado sin rendir cuentas. Creo que ese es el primer problema. O sea, la discrecionalidad es altamente peligrosa, pero hay que fortalecer la enseñanza de la historia. ¿Sabe qué, Contralor? Se corren el riesgo, el albur, de que van a terminar subiendo y bajando escaleras en los tribunales. Eso es lo que yo estoy sintiendo un tufillo a ese tipo de riesgos. Dígale, Yuen. No, yo creo que, y coincido con el Contralor Widen Gamboa, en que además de la discrecionalidad, y ahí tengo que coincidir con Camila, que no existe el registro. Por ejemplo, en presidencia hay una partida discrecional, pero hay un pequeño ejército de personas para trabajar eso, que no tiene la Junta Comunal, más el desconocimiento. Este dirigente comunal se vuelve representante y no sabe necesariamente todas sus obligaciones. Yo hablaba con un maestro de escuela en Bocas del Toro, un tipo con una formación de administración pública muy poca, pero él era maestro de escuela y era el director encargado. Y detrás de la escuela había una lancha desbaratada, un montón de fiberglass que no servía. Pero el maestro me dijo, yo no puedo votar eso. Por eso me acabo de acordar de que le metieron fuego a los documentos esos de la presidencia que dijo Alvin Widen Gamboa. Pero me dice el maestro, yo no puedo votar eso. Por eso esa basura. Dice, no, eso es propiedad del Estado. Y hasta que el Ministerio de Economía y Finanzas no haga el avalúo, no haga el remate, no haga lo que sea para votarla, no lo puedo votar. Entonces, vamos, decirle eso a 701 representantes de corregimiento no ha sido posible en 4 años de descentralización municipal. Entonces, la propuesta suya, señor Widen, ¿cuál sería? ¿Cuál le parece a usted que es la manera ideal en la que se manejen estos fondos de descentralización que son muy necesarios? Tiene que haber disponibilidad de fondos para proyectos locales que no dependan del MOP. O sea, yo creo en la descentralización. ¿Cuál sería un manejo ideal de estos fondos? ¿Cuál sería la cadena del dinero, por decirlo así? O sea, hago una comparación que no viene al caso porque en mi época esos volúmenes no se manejaban. Cuando tú hablas ahora de 200 millones que se le mandan a las juntas comunales, eso es un dinero exorbitante que en mi época no había cosa parecida. Las juntas comunales de casualidad manejaban $2,000 cada una al año, $2,000, $3,000. Ahora estamos hablando de juntas comunales manejando millones de dólares. Entonces, el deber del Contralor es atender este problema inmediatamente. O sea, este problema ha demorado demasiado sin que haya aparecido públicamente una resolución del señor Contralor ordenando la auditoría de todas las juntas comunales que recibieron dinero de la descentralización. Porque voy a insistir, no se trata de criticar el problema de haber dado esos dineros a juntas comunales. Se trata es de qué manejo se le dio a esos dineros. Si los fondos públicos llegaron a el resultado apetecido, si satisfacieron necesidades legítimas de la comunidad. Ese es el punto focal, como muy bien dicen ustedes. O sea, la comunidad lo que está esperando es que alguien rinda cuenta y que esa rendición de cuenta sea satisfactoria. Olvídese si hubo leyes buenas o malas que desviaron los fondos presupuestarios hacia la descentralización sin los controles que tenía la ley anterior. Eso es un problema que hay, pero ese problema es otra cosa que también hay que atenderlo a nivel legislativo, eliminar esas leyes, eliminar ese tipo de mecanismos y sencillamente darle partidas, invertir el tema. Municipio de Panamá, ¿por qué vas a tener 80 millones para hacer acera sobre acera como pasó?
que eso es lo que hicieron con esa plata de la descentralización, acera sobre acera, cuando las otras comunidades no tienen ni siquiera un pedazo peatonal, no tienen un puente, no tienen en qué caerse muertos. Entonces, dejemos de estar cobrando el dinero. Sí, oiga, sí, se ha vandalizado los fondos del Estado, lamentablemente. Alvin Widen Gamboa, como dice Eduardo Minjuen, ha sido un placer tenerlo usted aquí esta mañana en este programa En Perspectiva. Muchas gracias por sus aportes y su experiencia compartida. Que tenga buen día.